el día lunes. Muchas Ujú. gracias, doctor. No, excelente. Gracias, Guillermo, por estar aquí esta mañana. Bienvenidos a todos. Félix está entrando también. Félix, bienvenido. Muy bien. Entonces, tenemos un buen grupo esta mañana. Vamos a empezar con la lección 3. Y sí, bienvenidos a Yo, todos. Hola. Para el día de hoy, un momento. Sí, para el día de hoy vamos a hablar de la predicación de Pedro. Pedro testifica de Jesús. am, es de Hechos 2, cuando predicó la ley y el Evangelio en el día de Pentecostés. Y también veremos cómo la respuesta de fe de muchas personas por obra del Espíritu Santo llevó a la formación de la primera iglesia cristiana. Entonces, esto es, sí, el tema de hoy y vamos a empezar con una oración. Oremos. Amado Espíritu Santo, te pido que me enseñes más cada día sobre el Salvador Jesús, que me ayudes a vivir una vida nueva, una vida de fe y de obediencia a Dios, que me perdones cuando no lo hago y me hagas volver al camino recto. Amén. Amén. Ok, excelente. Bienvenidos de nuevo. Los objetivos que tenemos hoy son los que pueden ver en la pantalla. Vamos a empezar con el estudio usando el método de las 4C y luego vamos a hablar de la predicación de Pedro, donde podemos encontrar ley y evangelio. Y también vamos a explicar la frase del proyecto final. Esta frase es: la obra de la iglesia es afligir al cómodo y consolar al afligido con Cristo. Vamos a hablar un poco de esta frase en la última parte de la lección. Entonces, empezamos con el estudio de las 4C con Hechos 2, 22 a 47. Empezamos con captar entonces, y yo tengo una pregunta para ustedes, para el captar de hoy. Pues el personaje principal de esta historia es Pedro y su predicación, y por eso vamos a hablar de lo que entendemos, lo que sabemos de Pedro, este apóstol, el apóstol Pedro. Entonces, cada persona, pues podemos compartir una cosa a la vez, compartiendo detalles que recordamos de la vida del apóstol Pedro. Empezamos con Guillermo y me gustaría si tenemos más personas participando con esta pregunta. Entonces, Guillermo, no, si podría compartir solo un detalle, algo y para que más puedan participar también. Correcto, sí, correcto, pastor. Solo va a compartir un detalle. Pues lo que más recuerdo de Pedro es su poca fe cuando aprendieron al Señor Jesucristo, que lo negó 3 veces. Ya Jesucristo se lo había anticipado, pero hay más detalles para que Ujú. compartan otros compañeros. Muchas gracias y saludos a todos y bendiciones. Excelente, sí. Hace 50 días, más o menos. Sí, su negación de Jesús. Excelente. Zuli. me gustaría compartir sobre la vida de Pedro, que es un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Algo que encontré donde nos informan sobre la infancia de Pedro, que él nació
Betsaida, Galilea, y eso lo vemos en Juan 1:44. Su profesión y vivía en Capernaum y era pescador Mm. y vivía con su suegra, y eso también lo vemos en Mateo 8, versículo 14 y 15, y en Marcos capítulo 1, versículo 29 y 31. Bueno, eso quería compartir, y también, como usted dijo, pues nuestros compañeros también tendrán que informarnos algo más de Pedro. Gracias. Excelente, Zuli. Muy bien. Am, es un Galileo, pescador. am, excelente. Félix. ¿Qué tal, pastor? Buenos días, compañeros. Ahí un detalle también de Pedro es que tenía, por lo mismo que era de profesión o tenía la, ¿cómo se llama? Tenía esta vocación, ¿no? Que era pescador. Por eso mismo tenía también el carácter un poco, él creo que era un poco impulsivo, era así, ¿no? Un poco duro, un poco seguramente por la misma vivencia que él había tenido, ¿no? Por lo que como era pescador. Ese detalle estaba viendo, pastor. Ujú. No, excelente, Félix. Sí, un poco de su personalidad. Am, Ujú, sí. ujú. Excelente. Muy bien. Un comentario más, entonces, sobre Pedro. José. Buenos días, pastor. Mi punto sería que como Pedro, después de negar a nuestro Señor, también al recibir el Espíritu, le dio ese valor para que iniciara el primer sermón, la primera prédica. Ese es mi punto. Gracias, José. Muy bien. Y veo en el chat también de Angélica, fue un líder principal en la iglesia primitiva. Sí, exacto. Excelente. Muy bien. Entonces, pues tal vez, Zuli, un comentario más. Sí, quería compartir algo más, pero me gusta la vida de Pedro, me gusta su historia. Pero bueno, voy a aprovechar. Pedro fue uno de los tres discípulos que acompañaron a Jesús en los momentos más importantes, como la transfiguración, Ujú, en la oración de Getsemaní. Pedro también fue el que caminó sobre el agua hacia Jesús cuando él estaba en el mar de Galilea. También bien lo conocemos todo, la negación de Jesús durante la pasión de Jesús. Pedro negó a conocerlo 3 veces, ujú, cumpliendo la predicación de Jesús que lo haría, ¿no? Después de la resurrección, Pedro fue uno de los primeros discípulos en ver al Señor Jesucristo, y eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 15:5. ujú, También Jesús se le apareció a Pedro y le dio la oportunidad de reafirmar su amor y compromiso con él, y eso lo vemos en Juan 21:15 al 17. Y el liderazgo en la iglesia primitiva, después de la ascensión de Jesús, Pedro se convirtió en uno de los líderes de la iglesia primitiva en Jerusalén, Hechos 2:5. Pedro predicó el evangelio a los judíos, gentiles, y realizó milagros y señales para confirmar su mensaje. Y eso lo vemos en Hechos 3, 1, 26, capítulo 5, del 1 al 16. Pedro escribió 2 epístolas que se incluyen en el Nuevo Testamento: Primera de Pedro, Segunda de Pedro. Y estas epístolas, Pedro anima a los creyentes a vivir una vida santa y a creer en su fe en Jesucristo. Su muerte fue martirizado durante el reinado del emperador Nerón, siendo crucificado cabeza abajo. Según la tradición, pidió ser crucificado de esta manera porque no se consideraba digno de morir de la misma manera de Jesucristo. Pedro nos enseña la importancia de la fe, la obediencia y la humildad en nuestra relación con Dios. A pesar de sus errores, debilidades,
Pedro se convirtió en un líder clave en la iglesia primitiva y su legado sigue siendo relevante hoy en día. Bueno, eso quería compartir. Me gusta la historia de Pedro. Gracias, Zuli. Excelente. Muchos detalles de Pedro y su vida con Cristo, cuando Cristo estaba en la tierra y también los detalles después. Excelente. Gracias por los comentarios de todos. Y sí, obviamente hoy estamos hablando de Pedro, de este personaje de la historia, porque en la historia de hoy tenemos la predicación de Pedro, el día de Pentecostés. Entonces vamos a ver su predicación en la historia de hoy, cuando contamos la historia de Hechos 2 22 a 47. Y voy a leer la historia directamente de la Biblia, um, de Hechos 2 22 a 47. Varones israelitas, escuchen mis palabras. Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de él, como ustedes mismos lo saben. Fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios. Y ustedes lo aprendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos, crucificándolo. Pero Dios lo levantó, liberándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. De él dice David, siempre veía al Señor ante mí. Él está a mi derecha y nada me perturbará. Por eso mi corazón se alegró y mi lengua cantó llena de gozo. Mi cuerpo descansará en la esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que su santo se corrompa. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que nuestro patriarca David murió y fue sepultado, y que hoy sabemos dónde está su sepulcro entre nosotros. David era profeta y sabía que Dios le había jurado que de su linaje humano saldría el Cristo, que se sentaría en su trono. Esto lo vio antes de que sucediera y habló de la resurrección de Cristo y de que su alma no se quedaría en el Hades, ni su cuerpo se corrompería. Pues a este Jesús Dios lo resucitó, y de eso todos nosotros somos testigos. Y como Él fue exaltado por la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo, y ha derramado esto que ahora están viendo y oyendo. David mismo no subió a los cielos, pero sí dice, dijo al Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y les dijeron a Pedro y a los apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo,
porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras les hablaba y los animaba. Les decía, pónganse a salvo de esta generación perversa. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3,000 personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor, y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ok, esto es la palabra de Dios. Ahora continuamos con las preguntas de considerar, hablando de preguntas de comprensión para entender bien los detalles de esta historia. Entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Zuli. Los personajes de la historia son Pedro, la multitud, también se menciona a nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, los creyentes. Ujú. Esos son los principales, los personajes. Perfecto, excelente. Ujú. Y se, y se podría decir también el Espíritu Santo, Sí, porque sí. algunos lo consideran como un objeto, ¿no? Por eso quería, porque yo lo considero como la tercera persona de la Trinidad, entonces yo considero como una persona. Ujú. No, perfecto, sí. Un personaje principal en la historia, obviamente, excelente, sí. Pedro, la gente, la multitud, los israelitas, los otros apóstoles, creyentes, menciona a Jesús, menciona a David y sí, entonces estos son los personajes que tenemos en la historia. ¿Y cuáles son los objetos de esta historia? Gladys, Sí, buenos días, Pro Pastor, ¿cómo está? buenos días. Bueno, acá yo he encontrado el Hades, el sepulcro, el trono, propiedades, templo, pan, casas, es lo que veo, pero también podría agregarse el corazón, lengua, eso, Pastor, carne, alma, no Ujú. sé. Ok, excelente, Gladys. Muy bien. Am, y sí, tenemos, pues exactamente, Angélica tiene algo parecido en el chat. Tenemos la cruz, la tumba, los propiedades también en la última parte, hablando de los creyentes compartiendo todo, sus posesiones, comida. Muy bien. ¿Y dónde ocurrió la historia, Angélica? Bueno, profesor, fue en Jerusalén, específicamente cerca o dentro del templo, ya que era un lugar central donde se reunían los judíos para orar.
y donde Pedro pudo predicar ante una gran multitud. Ocurrió unas 7 semanas después de la resurrección de Jesús durante la fiesta de Pentecostés. Perfecto. Ok. ¿Dónde ocurrió? Todavía estamos en Jerusalén. Exactamente. ¿Y cuándo ocurrió? Angélica compartió un poco. Estamos en el día de Pentecostés todavía. Entonces, 7 semanas después de am, la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Y cuál es el problema entonces en la historia? ¿Qué piensan ustedes del problema? Bueno, yo veo uno de los problemas cuando Pedro se molestó o estaba molesto con los demás israelitas cuando le dijeron a ellos, ¿no? Que ustedes mataron a Jesús, que al que no conoció pecado, y ahí comenzó a darle sermones a los israelitas en ese tiempo. Ok, excelente, Gladys. Sí, la gente presente crucificó a Jesús, el Hijo de Dios. Eso es el gran problema. Am, exactamente. Am, sí, David, la negación de Jesús como Mesías, la necesidad de arrepentimiento. Excelente. Ujú. Muy bien. Entonces, y tal vez podríamos decir en este momento, eran muy pocos creyentes al principio de este día. Am, pero ¿cuál es la solución entonces? ¿Se resuelve el problema, José? Sí se resuelve porque a través de la prédica de Pedro, ellos también creen y son bautizados y creen en nuestro Señor Jesucristo. Ujú. Sí, sí, hay un arrepentimiento este día. Am, la gente. Muchas personas están bautizados este día. Am, Dios hizo crecer su iglesia por 3,000 personas en este día. Ajá, increíble. Muy bien. Ok, entonces vamos a continuar ahora con las preguntas de consolidar. Y las preguntas de consolidar, con estas preguntas vamos a hablar de la ley, el pecado y el evangelio, el amor de Dios. Am, Tal vez vamos a hablar un poco más rápidamente con las preguntas de consolidar, porque luego en la lección vamos a hablar de la pregunta, ¿dónde predicó la ley Pedro y dónde predicó el Evangelio? Entonces vamos a tener más tiempo para hablar de este tema también en la última parte. Pero primero, hablamos del punto principal de la historia. Por medio de la prédica de Pablo, de Pedro, lo siento, el Espíritu Santo llevó a miles a arrepentirse. Muchos fueron bautizados para el perdón de los pecados y entonces se reunían seguido para adorar, orar y convivir. Es el punto principal de la historia. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Lo siento, se fue la señal. Pero estoy aquí de nuevo. Am,
Entonces, sí, para hablar un poco del pecado. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Y tal vez con esta pregunta enfocamos en la segunda parte un poco más hoy. Am, pero sí, ¿cuáles son sus comentarios sobre la pregunta? ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Ah, Amparo, adelante. Está en mudo el micrófono. Dios los bendiga. Disculpa por llegar tarde, la internet no funcionó. Eh, Nosotros aún cada día con nuestras acciones seguimos crucificando a Jesucristo, aunque Él nos lavó, nos limpió con su sangre preciosa, nos salvó, pero nosotros seguimos con la terquedad de hacer nuestra voluntad, no la de Dios. Gracias, Amparo. Muy bien. Félix. Pastor, igual la duda, ¿no? La duda, la desconfianza, a veces la incredulidad también que tenemos como humanos que somos, a veces nos gana también, ¿no? Todas esas emociones. Ujú. Muy bien. Excelente, Félix. ¿Y José? Sí, nosotros también, al igual que Pedro, a veces cuando recién empezamos a conocer de Dios y la gente empieza a notar que cambiamos y saben que en cierta manera somos cristianos porque ya no hacemos lo mismo y nos lo preguntan, ha habido ocasiones al principio en que llegamos a negar para no ser rechazados, pero pues gracias al crecimiento que uno está teniendo, uno va ahora sí que aceptando y proclamando, ¿verdad? Que Dios es el que está en nuestras vidas, y que el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo es el que está obrando y que a Él es el que le debemos, ahora sí que el cambio que estamos teniendo y ese deseo también de anunciar su evangelio, porque así como nosotros hemos creído, los demás también conozcan a ese Dios vivo. Gracias, José. Muy bien. Y dos más hoy, dos comentarios más, Richard y luego Guillermo. Richard, adelante. Está en mudo el micrófono en este momento. Richard, no, no le escucho. Está en mudo el micrófono todavía. Ahora Hola, hola, sí. hola. Estaba un poquito, buen día a los compañeros, a los hermanos. Aquí el pecado que veo de esta historia es que realmente eh, el pueblo de Israel eh, pensaba que de la venida del Señor Jesucristo ellos pedían un rey. Entonces, la poca incredulidad que ellos tuvieron, porque ellos pensaban que el rey que esperaban iba a venir con un trono, en caballo, con todo un ejército. Y eso era lo que ellos pensaban, que así iba, esperaban a su rey para ellos, para liberarlos. Y no que era una persona sencilla, humilde, como se presentó el Señor Jesucristo. Gracias, Richard. Y Guillermo. Sí, pastor, con mis acciones, yo como Pedro, que me considero contumaz, voluble, terco, irascible, llevaba mi parecer, aunque fue Pedro un gran líder, a pesar de todo, porque el Espíritu Santo lo transformó. Yo como Pedro también con mis acciones y mis pecados hago indigna la sangre de Jesucristo cada que peco
y eso me da bastante dolor, hacer indigna o volver a crucificar a Cristo, sabiendo que Él murió una sola vez y para siempre por todos los pecados pasados, presentes y futuros. Entonces eso me hace sentir mal y lo confieso que he pecado de esa forma. Ujú. Muchas gracias, pastor. Gracias, Guillermo. Muy bien. Y sí, cuando estamos pensando en los pecados que podemos confesar, recordamos, o recuerdo en mi caso, que también yo soy responsable de la crucifixión de Jesús, porque Él dio su vida como un sacrificio para los pecados del mundo, los míos incluidos. Muy bien. Ok, ahora el amor de Dios. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios? Y recordamos que vamos a hablar más de esta pregunta en la siguiente parte, hablando de Pedro en su predicación. Pero podemos hablar un poquito ahora. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Amparo. Sí, hermano, en el verso 47, el amor de Dios que nos alcanzó a cada uno de nosotros también nos añadió a su pueblo para salvación y vida eterna, para que nosotros hagamos la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura, como lo hicieron ellos en ese momento, como lo hizo Pedro en ese momento. Ujú. Excelente. Muy bien. ¿Algo más para compartir con esta pregunta? Versículo 47, en lo que María compartió en el chat. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos, exactamente, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. José. También en el 39 donde Pedro dice que es la promesa para nosotros, cuando estaba dando el sermón, hablaba de la promesa que Dios tenía para su pueblo, para los que iban a ser bautizados y que iban a recibir la salvación. Ujú. Excelente, excelente, José. Muy bien. Gracias por estos comentarios y sí, lo que vamos a hacer es hablar más de esta pregunta, el Evangelio que encontramos en su predicación en la siguiente parte. Entonces, la última pregunta de consolidar hoy es, ¿qué pediré que Dios sobre mí para poner en práctica su palabra? La aplicación específica a nuestras vidas. José. Pues pedir que Dios a uno le dé esa valentía de poder actuar, hablar de su palabra correctamente, sin como es, porque la palabra de Dios se dice tal cual está escrita, no así que endulzándola para que la gente reciba lo que ellos quieren recibir a su comodidad, sino lo que Dios dice en cuestión de cuando Dios condena a uno, pues, lo condena por las malas obras que uno hace y también que Él lo bendice a uno por lo bueno que uno, las obras que Él obra en uno para que uno así lo haga. Y, o sea, porque hay iglesias igual donde le hablan lo que el pueblo quiere oír y no les dicen
las obras del pecado así tal cual son, sino para que no se alejen, endulzan la palabra y no la dicen tal cual, para que las personas que van no se alejen y sigan asistiendo. Ujú. Excelente, José. Sí, gracias por su comentario. Muy bien, Félix. Pastor, yo pediría que Dios sobre en mí, que me dé fortaleza espiritual, sabiduría, inteligencia y amor por las almas, ¿no? Para poder de esa manera poner también en práctica lo que uno estudia, lo que uno recibe también con amor. Uno también debe darlo con amor, ¿no? Ujú. Así, pastor. Sí, muy bien. Muy bien, gracias por los comentarios, las aportaciones. Muy bien. Amparo, Amparo está en mudo el micrófono. Ahora sí. Siempre lo mismo. Yo le pediría a Dios que Él obre en mí a través de su Espíritu Santo, dándome sabiduría, entendimiento, amor, como decía el compañero, para poder predicar a toda persona, que Dios me dé la oportunidad. Muy bien. Muy bien, excelente. Y Richard, Pastor, yo le pediría a Dios sabiduría, entendimiento, amor, para poder escudriñar su palabra. Y de esa manera, no solamente ser un oidor, sino también ser un hacedor. Eso le pediría, pastor. gracias, Richard. Excelente. Gracias a todos por sus comentarios, su participación en el estudio de las 4C hoy. Ahora vamos a continuar con los siguientes objetivos que tenemos. Para el día de hoy vamos a hablar más de la ley y el evangelio, hablando de la predicación de Pedro y luego hablando de una frase que va a aparecer en el proyecto final, donde aplicamos ley y evangelio con esta frase. Pero primero hablamos de la predicación de Pedro con la ley y el evangelio. Y voy a compartir un poquito con ustedes y luego vamos a tener tiempo para hablar sobre la ley y el evangelio que encontramos en su predicación. Primero, recordamos que ley y evangelio son las dos enseñanzas principales de la Biblia. La ley nos muestra nuestro pecado y el evangelio nos muestra nuestro Salvador. Evangelios son buenas nuevas, ¿cierto? La obra salvadora de Cristo, son buenas nuevas para nosotros. Entonces, lo que vamos a hacer es hablar ahora de dónde encontramos estas dos cosas en la predicación de Pedro. Y solamente para crear un poco más, para que más personas puedan participar, me gustaría dividirnos en grupos pequeños. Y ustedes van a tener la oportunidad de hablar en su grupo sobre esta pregunta: ¿cuál es un versículo en que Pedro les predicó la ley y un versículo en que predicó el Evangelio de Cristo? Entonces van a compartir en grupos pequeños, pueden hablar en sus grupos. am, Tal vez 5 minutos, no mucho tiempo, y luego regresaremos al grupo principal aquí, para resumir todo. Voy a dividirles en
Sí, tal vez 3 grupos. Entonces pueden ir a sus grupos pequeños para hablar de esta pregunta. ¿Cuál es un versículo en que Pedro les predicó la ley y un versículo en que predicó el evangelio? Pueden explicar cómo es ley, cómo es evangelio también. Todos van a sus grupos pequeños. Excelente. Hay algunos en cada grupo. Muy bien. Si hay un problema con el grupo, pueden regresar al enlace de la clase también. Mm, parece que no funcionó para algunos, pero cada persona por lo menos tiene otra persona en su grupo para comentar y podemos comentar en este grupo entonces. Am, entonces, dónde vemos la ley y el evangelio en la predicación de Pedro? Empezamos con la ley. ¿Qué piensan ustedes? Tenemos Arquímedes, María, Mercedes y David. ¿Dónde podemos ver la ley en la predicación de Pedro? Pueden revisar en sus Biblias también. ¿Qué piensan ustedes? Un versículo que yo encontré fue el versículo 23, desde el inicio de su predicación. En 23 dice, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Entonces, esta es la ley, mostrando su pecado en matar a Jesús. Ar- Arquímedes, ¿un comentario? Sí, pastor, yo veo aquí en el versículo 38 que es acerca, en el versículo, sí, el versículo 38. Pedro les dijo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdonar los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo en cuanto al Evangelio. Ujú. Amén. Sí, Encontré ese. perfecto, sí. Sí, esto es el Evangelio, cierto que tenemos el perdón de los pecados. La, sí, la solución ya tenemos. Todos somos pecadores, pero sí, tenemos la solución, el perdón de los pecados. Muy bien. ¿Otros comentarios?
Pues tal vez entonces antes del 38 más de la ley es 36. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, am, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. ¿Le instalo Office a este? No tiene, ¿no? No. ¿A mi modo Bien. o a tu estilo? Mejor el estilo de... Muy bien. Entonces sí, tenemos los versículos hablando del arrepentimiento, el bautismo, am, y sí, Pedro predicando que este Señor Jesús es el Mesías. Esto es el Evangelio también, su solución para el pecado del mundo. Bueno, vamos a ver lo que los demás van a comentar y pues serán los grupos pequeños para que todos puedan regresar a este grupo principal. Ok, muy bien, todos están regresando de los grupos pequeños, entonces muchos han regresado a este grupo principal, perfecto. Espero que hayan tenido un poco de tiempo para hablar de la pregunta, de la ley y el evangelio en la predicación de Pedro. Entonces, ¿dónde predicó Pedro la ley en Hechos 2? Hemos hablado en este grupo principal también. Vemos en 23, ustedes lo mataron a Jesús. También en 36 dice lo mismo. Sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, sí, entonces Pedro les mostró que pecaron cuando no creyeron en Jesús como su Salvador, como el Mesías, y también cuando crucificaron al Señor. Y entonces, ¿qué fue el efecto de sus palabras duras? Recordamos esto porque es también el propósito de la ley. ¿Qué fue el efecto de sus palabras duras? Eh, Podemos verlo en el versículo 37. En el versículo... Aló, pastor, ¿se me escucha? Sí, David. Sí, pastor, tal vez un poquito contribuyendo y viendo, estábamos viendo la parte de la ley que nos da Pedro, está en la parte donde, como usted lo dice, cuando lo han crucificado, lo han matado y en manos de inicuos crucificándole. Y la parte de lo que ha predicado el Evangelio
ha sido en la parte donde dice, el versículo 38, donde dice, arrepíntense y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y el resultado de todo eso, de sus palabras duras, ¿qué fue lo que pasó? Uno, yo creo que sintieron una profunda convicción en el pecado y un arrepentimiento. Y ese momento, yo me pongo en ese momento, dijeron, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué haremos? ¿Qué hacemos? Entonces ahí ya viene el arrepentimiento. Y al margen de ese arrepentimiento tiene que haber una acción profunda, lo cual nosotros también lo pasamos cuando no creemos y vemos por cosas que pasan en la vida y nos someten a varios, pero nosotros decimos, ¿ahora qué hacemos? Hemos hecho mal, sabemos que hemos hecho mal, algo hemos hecho mal, hemos robado, hemos hablado mal de una persona, bueno, distintas cosas y venimos a reflexionar y digamos, ¿qué hacemos? Primero, creer en Dios, aumentar nuestra fe y arrepentirnos. Yo creo que esa es la enseñanza más grande que nos ha dejado gracias a sus duras palabras, ¿no? El profundo arrepentimiento que nos ha dado, pastor. Sí, exacto, David. Muy bien. Am, sí, en 37 dice, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y dijeron, hermanos, ¿qué debemos hacer? Entonces, sí, la ley tenía su efecto, ¿cierto? Félix, ¿un comentario más? Pastor, igual, ¿no? Justamente usted dijo el verso 23 y acá tengo el 23, el 36, que lo estaba moviendo con el compañero, que dice justamente, ¿no? El que habla sobre el tema de la ley, dice, a este dice entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos inicuos crucificándole. Ese 23, de ahí el 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y después más abajo habla, ¿no? El 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y Ujú. ya después viene justamente el tema este del arrepentimiento, ya se arrepintieron, se bautizaron y como buenos creyentes comienzan ya a accionar, ¿no? Oyen el Evangelio y lo ponen en práctica, ¿no? Acá abajo por eso dicen, ¿no? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas porque ya comenzaron a accionar ya. Desde Sí. el, ve- desde el verso 42, de ahí verso 43, 44, 45, se ve todos esos frutos, ¿no? Ujú. Eso, pastor. Frutos de... Gracias. Sí. Sí, muy bien, Félix, excelente. Entonces, sí, Félix compartió un poco del Evangelio también am, que Pedro predicó. Arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón, para que sus pecados les sean perdonados. Am, sí, esto es el amor de Dios, el Evangelio, las buenas nuevas que nuestro pecado, no, en este caso, por la obra de Jesús, no significa que vamos a ir al infierno. Recibimos este perdón de pecados. Sí, buenas nuevas para nosotros. am, que hay más am, en la historia. Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para ganar la victoria por nosotros. Excelente. Muy bien. Entonces, hemos hablado del pecado, de la ley en esta historia, la reacción de la gente. Todos sintieron un profundo remordimiento. Y también entonces el Evangelio, que a través del bautismo sus pecados han sido perdonados, tienen este Salvador, murió para ellos, y todo eso, eso es el amor de Dios.
Ahora, para terminar la lección de hoy, en el proyecto final vamos a tener esta frase. La frase dice, la obra de la iglesia es afligir al cómodo y consolar al afligido con Cristo. Y esta pregunta habla de la ley y el evangelio. Entonces, am, primero, hablando un poco de la ley, voy a compartir un poco con ustedes ahora. La ley es lo que Dios quiere. Dios es santo y pide que tú seas santo. Tú has pecado y la ley nos muestra nuestro pecado. Entonces, sí, los efectos de la ley, entonces, el remordimiento de la gente en la historia de hoy, los efectos de la ley, terrores de conciencia, culpa, una conciencia golpeada, todo esto es el efecto de la ley. La ley sirve para que reconozcamos nuestro pecado delante de Dios. Esto es la función de la ley. Y para continuar con el Evangelio es lo que Dios hizo en amor por el mundo. Jesucristo es perfecto y dio su vida perfecta en muerte para pagar el precio de tus pecados. Dios lo resucitó y por la fe en Cristo Dios te ha salvado y te ha justificado. El Evangelio es darles a los pecadores el perdón y la vida que Cristo les aseguró. Y los efectos del Evangelio, ahora tenemos fe, paz, Esposo. gozo, esperanza, todo eso. Entonces, sí, sí, la solución para el pecado que tenemos, las buenas nuevas, el Evangelio. Entonces, con esta frase, la obra de la iglesia es afligir al cómodo y consolar al afligido. Ustedes pueden explicar esta frase en el proyecto final. Y básicamente hay dos partes en la frase porque estamos hablando de ley y evangelio. Entonces, afligir al cómodo es pues mostrar la ley a una persona que está cómodo en su pecado. Los no conscientes de su pecado necesitan la ley, necesitan escuchar la ley, que no sean, que no son perfectos, han pecado y los no conscientes o cómodos en sus pecados necesitan la ley. Y esta es la primera parte. La ley usamos la ley para afligir al cómodo. Y la segunda parte, consolar al afligido, es los que sienten culpa de su pecado necesitan el evangelio. Entonces siempre estamos como iglesia, como cristianos, como creyentes, siempre estamos usando las dos enseñanzas, ley y evangelio. Para nosotros mismos, estamos recordando nuestro propio pecado y recordamos también el consuelo que tenemos en el evangelio. Con otras personas también, vamos a mostrarles su pecado y luego compartir el evangelio con ellos para su consuelo, que sus pecados han sido perdonados y todo. Entonces, esta es la idea de esta frase. La obra de la iglesia es afligir al cómodo, mostrarles sus pecados con la ley y consolar al afligido, darles el consuelo del evangelio, que sus pecados han sido perdonados. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre esta frase y lo que significa?
Perfecto. Estamos bien entonces. Entonces, sí, esta es la tercera pregunta del proyecto final. Explicar la frase, la obra de la iglesia es afligir al cómodo y consolar al afligido con Cristo. Y en el proyecto final ustedes tienen que explicar qué significa esta frase usando ley y evangelio a las dos partes. Muy bien, entonces para terminar, la próxima clase, Dios mediante, tendremos la próxima clase el lunes. Am, Voy a compartir el video para la lección 4 en el grupo de WhatsApp. Y también lo que ustedes pueden hacer entonces es darles un vistazo a Hechos 3 a 8. No vamos a enfocarnos en estos capítulos, pero es bueno entender lo que pasó durante estos capítulos. Antes de ir a la historia, para la próxima clase es de Hechos capítulo 9, 1 a 19. Entonces, esto es la historia para la próxima clase, Hechos 9, pero ustedes tienen tiempo ahora en el fin de semana y todo para leer Hechos 3 a 8, por lo menos ver algunas de las historias ahí antes de llegar a Hechos 9. Voy a compartir todo eso en el grupo de WhatsApp y terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te concede la paz. Amén. Bendiciones a todos. Gracias por la participación esta mañana. Bendiciones. Bendición, pastor. Hasta el lunes. Chao, pastor. Bendiciones, bendiciones, Chao, compañeros. Nos vemos. Chao, bendiciones. chao. Bendiciones para todos. Hasta el lunes. Dios me lo bendiga, pastor. Dios les bendiga, que tengan buen día. Buen día. Hasta luego.